Ok, mi nombre es Pablo Lumerman, vengo de la Argentina, de la Patagonia, Argentina. Soy socio gerente de una empresa consultora llamada Liken, que se dedica a la facilitación regenerativa, la facilitación de procesos de transformación regenerativa de conflictos socioambientales. Y bueno, estuve participando como facilitador y como docente del taller que se organizó en la previa a esta cumbre, junto con el Consensus Building Institute y el MBBI, sería el Mediators Beyond Borders, de presentar una caja de herramientas o un marco con muchos lentes que nos permitan navegar las turbulentas aguas de los conflictos ambientales que actualmente bueno, nos rodean, ¿no? Y tienen que ver con la forma en que los humanos nos relacionamos con la naturaleza. Las herramientas o los lentes que ofrecimos tenían básicamente que ver con perspectivas que nos permitan analizar en profundidad qué es lo que ocurre cuando ocurre el conflicto ambiental y cómo trabajar con quienes están involucrados en esos conflictos para poder encontrar caminos de transformación. Y para eso combinamos una serie de enfoques que complementaban el enfoque clásico de los procesos que buscan mutuo beneficio entre las partes, la negociación basada en intereses, cómo agrandar la torta en la negociación, con un enfoque de construcción de consensos entre múltiples actores, con un enfoque de derechos humanos y en donde la interculturalidad, es decir, la integración de distintas cosmovisiones, juega un rol fundamental. Y a todo esto, lo que hicimos con Betsy y con Lucho como co-facilitadores y docentes fue integrar un enfoque justamente vinculado a los procesos regenerativos, es decir, cómo el conflicto nos puede dejar mejor que lo que estábamos antes, mejor en los vínculos que tenemos con las otras personas y mejor en el vínculo con la naturaleza, que la naturaleza quede mejor en el sentido que los ecosistemas estén más diversos, más sanos, más integrados, más armoniosos. Entonces, es un enfoque que va mucho más allá de la neutralidad clásica que se le pide al mediador, porque se compromete con procesos de regeneración socioambiental. Entonces ya el diálogo tiene un propósito compartido no solo para ponernos de acuerdo entre humanos, sino también para mejorar el vínculo con toda la vida no humana. Y desde el punto de vista de lo que encontré con las participantes, porque eran todas mujeres, y eso fue muy significativo, mujeres provenientes de Europa, de Norteamérica, de Sudamérica, de Australia. Básicamente fue una sabiduría grupal espectacular. O sea, cada una de ellas aportando en base a su experiencia y su enfoque mucha riqueza, mucha casuística, mucha experiencia y al mismo tiempo una vocación muy grande por aprender una de la otra y todos juntos en el marco del taller. Entonces creo que ese clima nos permitió, bueno, no solo construir conocimientos juntos, sino también poder enfrentar con imaginación moral un escenario difícil, un escenario de guerra, de crisis sistémica, civilizatoria, que genera mucho dolor, mucho sufrimiento y también mucha desesperanza. Entonces, no solo fue una cuestión de racionalidad y conocimiento, sino también de relaciones que nos activan la esperanza y nos permiten también pensar cómo accionar juntos y accionar mejor justamente en esto que tiene que ver con construir paz. Así que, bueno, de esa manera creemos que pudimos hacer un aporte humilde a esta misión infinita que es construir paz en el mundo. Estamos aprendiendo las nuevas formas de diplomacia en este mundo nuevo. Aprendizajes de las nuevas vías para hacer diplomacia y encuentro en un mundo que es nuevo que nos llena de preguntas.
cumbre me esperaba mucho y me encontré con más. Las personas invitadas o que están presentes tienen esta diversidad de orígenes, de profesiones y al mismo tiempo una comunión en vocación, un llamado a la acción, a tomar riesgos, de encontrarse en esa diversidad para compartir la tarea de construir paz y de enriquecerse y fortalecerse. Noto mucha vocación por el encuentro, por el juego, por los procesos creativos que no necesariamente son racionales, pero sí son sustanciales a la hora de fortalecerse mutuamente. Y noto que, bueno, la organización MBBI está trabajando muy bien, es un gran host, un gran facilitador de este encuentro como organización. No la conocía, o sea, había escuchado hablar de ella, pero no la conocía bien, y conociendo sus integrantes me parece que hay mucha coherencia y mucha humildad también, una humildad sabia, así que me encuentro, bueno, que saldré mucho más fortalecido en mi propia tarea después de este encuentro de lo que entré antes de llegar.